un conjunto de bits ordenados de acuerdo a un modelo único. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto de un modelo único? Porque un mismo conjunto de bits, ¿ok?, puede representar una cosa, por ejemplo, este de acá, puede representar una cosa en un modelo único que sería un tipo de código. Y la misma secuencia de código, digamos 10101001, puede significar o puede representar otra cosa bajo otro modelo, es decir, bajo otro código, ¿no? En todo caso, lo importante acá es ver para qué nos sirve. En este caso, un código binario nos va a servir para representar la información. Eso no tenemos que perderlo de vista, ¿de acuerdo? Nos sirve para eso el código, al fin y al cabo. Veremos más adelante para representar o para proteger o para acompañar la señal o la información en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, como es un código binario, usamos dos símbolos, 0 y 1. ¿Sí? Fíjense, esto es algo importante que un estudiante de ingeniería de redes tiene que conocer. Existen códigos utilizados para el tratamiento de la información, ¿sí?, los cuales tienen longitud fija, ¿ya? Y otros códigos utilizados para la transmisión de información que tienen longitud variable. ¿Okay? En principio esto nos podría parecer raro y no lo llegamos a comprender en su forma global. Así que se lo voy a explicar acá a través de un gráfico, ¿ya? Por ejemplo, lo que siempre suelo representar acá, vamos a hacer esta. Bueno, tengo dos puntos para transmitir algo. En este caso es un enlace inalámbrico, digamos, ¿no? Pero aquí en principio podría ser cualquier tipo de comunicaciones, ¿ya? Entonces, usted, por ejemplo, aquí tiene una máquina, digamos, una computadora, ¿ya? Digamos que va a estar conectada a un transmisor. Y ese transmisor es el que va a ser el encargado de pasar la señal acá al receptor, ¿sí? Perdón, a la antena. Y aquí exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Aquí igual colocamos la línea de transmisión y ya está. Bien. Entonces tenemos nuestro escenario completo, ¿no? Este sería un transmisor receptor. Hoy en día todos los aparatos son transmisores receptores, ¿no? Por eso le llamamos transceptores. Y entonces supónganse que aquí tienen una información que quieren enviar desde este computador al transmisor, y el transmisor que envíe por el espacio libre, es decir, por el aire, al receptor, ¿verdad? Y vamos a decir aquí el típico ejemplo con un hola, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digamos que es un hola. Saben que ese hola, por ejemplo, puede salir del computador y al fin y al cabo va a estar como en una cajita, ¿no? Ahora, la forma como yo represente este hola va a variar. Por ejemplo, puedo hacerlo, vamos a ver más adelante, códigos alfanuméricos, como el ASCII, el Unicode, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dependiendo cómo yo transmite esa información, pues esto va a tener más bits, menos bits, etc. Pero lo que está claro es que esto se tiene que transformar en un código, ¿sí? Y un código, hemos dicho, es una secuencia de unos y ceros, ¿verdad? Entonces, esos códigos que vamos a usar, perdón, eh, para tratar la información, no va a cambiar. Es decir, yo quiero que aquí al final llegue un hola, al cual ha salido de la transmisión, ¿verdad? Es decir, yo quiero que aquí llegue el hola tal cual, ¿sí? Entonces, ese hola va a estar compuesto a su vez de, hemos dicho, una secuencia de bits. Bien, entonces, yo para
Esta es la información como tal. Este hola es la info como tal. Entonces, ¿qué nos decía aquí las diapositivas? Cuando yo quiero tratar la información, utilizo códigos de longitud fija, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá, si uso el ASCII estándar, pues, o el de 8 bits, tendría 32 bits de información acá. ¿Sí? Porque a cada carácter le corresponden 8 bits. ¿De acuerdo? Eso se utilizaría el ASCII, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Esa información hola va así tal cual? Es decir, esto viene el hola por aquí, sube y viaja el hola acá, así solito. El hola, digamos. Obviamente sabemos que va a ir una ráfaga binaria, ¿no? Sabemos que va a ir en un cero. Pero, ¿será que el hola va solito? Yo les digo que no. El hola no va a ir solito. El hola va a ir acompañado. Quiero lo pongo aquí como. Ese hola, ya sabemos que es la info, ¿no? Entonces la info no va a ir solito, va a ir acompañada de otros bits. Seguramente ustedes han escuchado el modelo. Ya lo voy a poner la info. Seguramente ustedes han escuchado el modelo de referencia OSI, ¿verdad? ¿Habían escuchado el modelo de referencia OSI? ¿Nadie? ¿Cuántas capas tiene el modelo de referencia OSI? Hola, ¿se fueron? Bien, para que se hagan una idea, ese modelo de referencia OSI que les digo, es un modelo, ya lo van a estudiar a detalle más adelante, ¿no? Ni siquiera es parte de la asignatura, pero sirve para ver esto, ¿ya? Es decir, les quiero mostrar el justificativo de usar código, ¿no? Más que empezar a hablar de los códigos, que lo pueden encontrar en cualquier lado, quiero encontrarle el justificativo, que ustedes sepan, por eso utilizo un código. Entonces aquí tengo una capa, por ejemplo, de, muy bien, aquí Roberto nos responde 7 capas, perfecto. Alguien podría decir, pero ese es su código, hay ya un modelo resumido, pues sí, digamos, ¿no? Pero vamos a hacer la base. Entonces tenemos una capa de aplicación, otra capa de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y una capa física, ¿de acuerdo? Esta capa, estas capas se vuelven a replicar. Ustedes como ingenieros en redes y telecomunicaciones, ¿dónde van a trabajar más? ¿En cuáles capas creen ustedes? En la 3 porque dice red. Pues depende de a qué se dediquen, digamos, ¿no? Pero básicamente nosotros vemos mucho capa física, enlace de datos, red, transporte, digamos, ¿no? Las capas de aplicación y demás ya básicamente pues, hacen otro tipo de... Otro ingeniero del área de ciencia y la computación, digamos. Nosotros más que todo trabajamos más en las capas de más abajo. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, ese hola, ¿cómo va a ser para transmitirse? Ese hola es como que va a venir en esta dirección de flujo. Desde la capa de aplicación a la capa física y en recepción, es decir, en el otro extremo, va a seguir el mismo flujo inverso, digamos, ¿no? Va a entrar por la capa física hasta finalmente tener el hola, que hablamos hace un momento. Entonces, este hola entra por acá, va a bajar todas esas capas y y en el recepción igualmente va a pasar por todas las capas. Ahora, ¿para qué se diseñó este modelo, digamos? No fue para complicarnos la vida. En todo caso, había un problemón acá, grande,
problema. ¿Ya? Obviamente, les vuelvo a decir, esto no es solamente un enlace de radiocomunicaciones, puede ser en cualquier, esto voy a representarlo con un cable, ¿listo? Cualquier red en general. Entonces había un problema grande en el cual yo quiero transmitir justamente ese ola de un extremo al otro. Entonces es como todo en la vida, ¿no? Si usted tiene un problema muy grande, tiene muchos problemas que al final se hace un problema gigante, lo que tiene que hacer es resolviendo problema a problema. Por eso se separó en un modelo por capa. Entonces cada capa hace algo particular y cumple su función, bueno, le pasa el problema al otro, digamos, ¿no? A la siguiente capa, así sucesivamente. Básicamente esta capa, o estos modelos sí son una serie, como le habían indicado, es un modelo eh, de varios protocolos en cada una de estas capas, que va a determinar el comportamiento que yo le voy a dar a esa información, a su envío, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si en la capa de enlace de datos, o perdón, en cada una de las capas, veanlo así, se va agregando, se van a ir resolviendo protocolos, ¿verdad? Aquí la capa de transporte, por ejemplo, protocolo TCP o protocolo UDP, ¿qué va a determinar el comportamiento de ese protocolo? Básicamente, seguramente alguna ráfaga binaria que yo tenga por acá, va a ser, si es un 1, pues protocolo TCP, si es un 0, va a ser el protocolo UDP, véanlo así. Pero en todo caso se van agregando bits. Por ejemplo, en la capa de red, ¿qué creen que se le agrega? Una capa de red a nivel binario se le agrega. Alguien puede responder en la capa de red, a nivel binario, ¿qué se le agrega ahí al mensajito? ¿Sí? O sea, lo que les estoy tratando de contar, por ejemplo, es que este ola, tal cual, es decir, que aquí lo he representado abajo con la información, a medida que va pasando las capas en el modelo OSI, se van agregando igual acá opciones, ¿ok? Se van agregando cosas por aquí, por los dos lados. Seguramente aquí como estamos viendo aquí en la capa de red, se agregarán otras cosas. Eso es lo que les estoy diciendo, que se agrega igual en la capa de enlace de datos. Seguramente se agregarán otras cositas por aquí. Dependiendo del protocolo, quizá otra cosita más por acá. Ujú. En la capa de red se agrega algo que conocemos como una dirección IP. ¿Ok? Una dirección IP origen, una dirección IP destino. Si hablamos en formato binario, una dirección IP son 4 bits, ¿no? Son 32 bits. ¿Sí? Entonces, fíjense a mi transmisión. ¿Se acuerdan? Para transmitir ese hola que necesitaba, necesitaba 4 por 8, 32 bits, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, pónganse, para transmitir esta info ya tengo 32. Aquí necesito otro 32. ¿De acuerdo? Por la IP, digamos. Ahora, dependiendo el protocolo o la técnica que utilicen en enlace de datos, aquí le agregaré otra cantidad de bits. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, lo que quiero no es que sean expertos ahorita en comunicaciones, simplemente ver esa información que yo, al fin y al cabo, es la que quiero transmitir, sufre un tratamiento. Es decir, necesita ser tratada, por así decir, para que tenga las condiciones necesarias para ser transmitida por un medio de transmisión, como en este caso el inalámbrico. Entonces ese problemón que teníamos se hace un problemita cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Y se realiza el proceso inverso en el otro extremo justamente para ir quitando estas cosas que he puesto por acá, la IP, se va quitando y me queda solo la información en recepción, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pueden verlo así, un proceso de transmisión, ¿no? Siempre lo representas, fíjense, otra forma de verlo. Pónganse que aquí en este extremo
como un camioncito, digamos. ¿Ok? Que tengo que llevar la información que está aquí representada por esta cajita azul. Esta es la info, ¿de acuerdo? Esta es la info, es mi hola. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a poner, si no el hola directo. Y ustedes saben que tengo que, obviamente, transcurrir este camino hasta el destino, ¿no? Lo que quiero es que el camioncito llegue al otro lado. Pero ahora fíjense que aquel el camino no es tan bonito como pensábamos. El camino se va deteriorando, digamos, ¿no? Y eso es un medio de transmisión. Un medio de transmisión presenta condiciones hostiles para la transmisión de información. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué me conviene llevar en esta ola? Perdón, en este camioncito. Me conviene llevar quizás aquí más información, por ejemplo, hola, aquí voy a ponerle otra caja, fíjense. Estoy poniendo otra caja de mercadería, digamos, de información. Aquí le voy a llamar esto mundo, ¿ya? Entonces estaría llevando hola mundo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Cuando el camioncito venga por acá, tiene el riesgo de que cuando pase este lado pedregoso, se me caiga una de las cajas, digamos, ¿no? Entonces que aquí en destino solo llegue hola, ya no llegue mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué me conviene? Y bien la pregunta del millón que le decía. ¿Será que me conviene, en todo caso, entonces, en vez de enviar mundo, me convendrá poner aquí, voy a poner mejor unos bits de protección y aquí unos bits, otro bits para proteger justamente la información y el olor. Cosa que aunque esto se pierda o pase algo raro en la cajita amarilla y roja, yo estoy seguro que al final va a llegar un hola. Y esa es la pregunta y ese es el meollo de la cuestión, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este hola va a condicionar qué velocidad yo tengo, digamos, en los enlaces de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ello, así como en Facility, vamos, lo estamos viendo, viene todo tipo de cuestiones, ¿no? Es más conveniente transmitir mayor ancho de banda, otros dirán, no, me conviene transmitir menos, pero seguro, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo peor en un sistema de comunicaciones es volver a retransmitir, es decir, las retransmisiones es lo peor, ¿no? Es decir, puede ser que aquí usted mandó un hola, y aquí solo llegó un all, ¿sí? Esto no llegó. Entonces dice, no entiendo, volveme a mandar el mensaje. Esto es lo peor en un sitio, ¿de acuerdo? Porque pierde eficiencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, no llegó la mercadería porque la cargaste mucho la camioneta, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, en este contexto, fíjense todo lo que hemos hablado para explicarles esto. Que para tratar información, la información como ese hola que hemos hablado, utilizamos códigos de longitud fija, ¿ya? Que son los que vamos a ver en este curso. Y cuando queremos usar códigos para transmisión de información, es decir, esto de acá, cargar el camioncito, utilizamos códigos de longitud variable. Tienen otros nombres que seguramente no he escuchado. NRZ, AVI, Manchester, es decir, un montón, ¿ya? Tiene que ver con códigos de longitud que van a ir variando en función de la información enviada, ¿de acuerdo? Entonces, esos códigos que le permiten tener mejores prestaciones en un enlace de comunicación, sea el tipo que sea, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado claro esa parte de los bits de longitud fija y longitud variable. Bien, y esto es lo que le decía al final. Una misma información, y eso es importante, puede ser representada en diferentes códigos. ¿Ok? Por ejemplo, eh, adelantarme un poquito, pero aquí, por ejemplo, en el ASCII, ¿ya? Yo voy a usar el 2, por ejemplo, o la letra B mayúscula, ¿ya? Ustedes que ya han visto el ASCII saben que esto será igual a 1000010, ¿ya? Entonces la letra B es igual a 1000010, según el ASCII, 7 bits, ¿ya?
Entonces esto lo puedo complementar con un 0 más si quiero. Pero si estoy utilizando, por ejemplo, y yo sé que si uso ASCII, por lo tanto esto representa un carácter B mayúscula, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, si estoy utilizando el código SD, por ejemplo, yo sé que esa ráfaga binaria va a ser igual a 4 y igual a 2. Entonces tengo 42. ¿Ok? Entonces fíjense, si utilizo BCD, pues tengo un 42 en decimal. Si utilizo ASCII, para mí es una B, un carácter B mayúsculo. Eso es lo que le está diciendo acá al final de la diapositiva. Una misma información puede ser representada en diferentes cosas, o viceversa, ¿no? O a su vez, este número, si yo quiero representar el 4 decimal en BCD, ¿no? Si la información original es ese 4, ¿ok? Si es BCD, pues será 0100. Si es, por ejemplo, el código exceso T, será 0111. Eso le está diciendo que la misma información puede ser representada de diversas formas, ¿no? Entonces, ¿quién va a determinar eso? Va a determinar también en este modelo que yo les decía, se va enviando bits siempre de información en el establecimiento de las comunicaciones, ¿no? Es como el protocolo, ¿no? Cuando imagínense que viene una autoridad, por ejemplo, un presidente de un país, o un cónsul, el rey de España, digamos, cuando viene, no creo que venga el solito y diga, ya llegué, digamos, ¿no? Tiene que venir antes alguien, una comisión, un explorador, un descubridor o un agente de protocolo que le diga, está viniendo el rey, que le gusta comer sin sal, qué sé yo, que le tiene que prepararle esta habitación, la reunión va a durar 1 hora, se pueden hablar estos temas, cosas así, ¿eh? Protocolo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está diciendo quiénes van a trabajar. En este caso, pues le va a decir esa misma información, pues le va a decir, estoy trabajando con código BCD, la información que te va a venir está en este formato, si te envío un código alfanumérico va a ser en ASCII o va a ser en Unicode, dentro del Unicode, ¿cuál Unicode? F8, F16, etcétera, ¿ya? Siempre esos bits establecen la comunicación mayoritariamente. Bien, clasificación de los códigos binarios. Los códigos binarios pueden clasificarse, en este caso, de 3 maneras, como lo he puesto acá yo en la diapositiva. Los códigos numéricos, que seguramente han visto en alguna asignatura, algunos de estos códigos. Los códigos alfanuméricos, los que estábamos hablando hace un momento, que puede ser el ASCII, el Unicode. Y los códigos para detección de errores, que bueno, lo agregamos en esta asignatura porque básicamente son ingenieros, van a ser ingenieros en redes de telecomunicación. ¿Dónde funcionan estos códigos? Para cerrar el cuadro que les hice hace un momento, por ejemplo. ¿Dónde funcionan estos códigos? Vamos a ver el código AMIN, vamos a ver el código CLC, que es algo teórico, lo vamos a tocar. Pero básicamente, si yo les tuviera que decir, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a aprender ese código Hamming, ¿no? Es decir, van a ver eh, dónde vale 0, dónde vale 1, qué es un código de paridad, cómo se recupera un bit, etcétera. Pero ¿cuál es el problema normalmente cuando vemos un tema en esta materia, eh, digamos, un poco básicas de la carrera? Es que, por ejemplo, luego no lo sabemos dónde aplicar o para qué me sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, el código AMIN o el código CRC, ¿dónde se utiliza? Se utiliza aquí, por ejemplo, en la capa de enlace de datos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa capa de enlace de datos justamente va a hacer eso, va a asegurarse que los datos se transmitan de manera fiable, es decir, que ese hola pues llegue de una forma que se pueda recuperar o llegue al otro extremo sin ningún problema, ¿no? Por eso se llama enlace de datos. Entonces, entre otras atribuciones que tiene, ¿no? Entonces, una de sus atribuciones es fijar un método, un código para detectar errores, entonces aquí muy probable que sea el CRC, ¿sí? De hecho, usted cuando configura un enlace, por ejemplo, de estos microondas,
por ejemplo, ya que estamos haciendo ese ejemplo, ¿okay? En el esquema de configuración va dándole todas las opciones, ¿no? Un checklist, por ejemplo, ¿no? O estos mensajes, bueno, se va eligiendo aquí todos los métodos, ¿no? Potencia, tanto, a frecuencia, tanto, método de codificación, por ejemplo, CRC, ok, ¿sí? Entonces usted va definiendo todas las cuestiones propias de la transmisión, ¿sí? Y una de ellas que muy común que se eligen es el método de detección y corrección de errores, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver en su momento cuando estudiemos ese código, ¿ya? Pero este es el escenario del tema que vamos a ver. Cuando hablamos de un código numérico, hablamos de los códigos ponderados y los códigos no ponderados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? El peso posicional. Es decir, esto tiene que ver con, haciendo una analogía, nuestro sistema numérico que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, no será lo mismo, digamos, en nuestro sistema decimal, 8, por ejemplo, si lo pongo ahí, ahora sería una unidad, aquí ese 8 sería una decena, aquí este 8 sería una centena. ¿Qué ha cambiado? Su posición dentro de la cifra, ¿verdad? Entonces, eso mismo se refiere acá, cuando un código se dice que es ponderado o no. ¿Cuál es el código numérico más básico? El código binario natural. ¿Okay? Es un código ponderado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque respeta el peso posicional, asigna un peso posicional. Y como les decía, el código binario más simple. Dependiendo de la cantidad, va a tener una longitud definida. ¿Okay? Así, como el ejemplo aquí está claro, ¿no? Si, por ejemplo, represento esta cantidad en binario, ¿ok? Es lo mismo que un código binario natural. Entonces, el código binario es exactamente igual al natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tuviera que representar otra cantidad, por ejemplo, un 1, solo pondría un 1. No necesito tener una longitud fija en ese código, ¿ya? Por otro lado, tenemos el código decimal binario, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para representar los dígitos de un número decimal, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos interesa representar? Los dígitos decimales, por eso son códigos numéricos, nos interesa representar números. Entonces, nosotros queremos representar lo que estamos más habituados, que son los números decimales, porque trabajamos en ese método, en ese sistema numérico, ¿no? Nuestra cabeza está entrenada para el código, para el sistema decimal. Entonces, tenemos que representar todos esos símbolos, del 0 al 9, ¿no? Entonces, cuando se planteó hacer este código, dijeron, bueno, necesitamos una cantidad, a ver, lo voy a poner por acá. Ya, entonces, por ejemplo, necesitamos representar una cantidad decimales que son 10 combinaciones, ¿sí? 10 combinaciones de símbolos, ¿no? Entonces aquí el tema era ¿cuántos bits yo necesito? Entonces, ¿cuántos bits yo voy a necesitar para eso? Pues por descarte, ¿no? Digamos, 2 a la 3, pues va a ser 8. No me sirve. Obviamente 2 a la 4. 16 combinaciones. Por eso es que vemos que aquí hay combinaciones que no se utilizan, ¿de acuerdo? Por eso veremos luego cómo se puede suplantar. En todo caso, esas combinaciones hacen referencia a un dígito usando este código. Entonces, si utilizo un código BCD, y a eso se refiere este tema, siempre un 3 va a ser 0011. Siempre un 8 va a ser 1000. Es decir, ya tiene un código definido de 4 bits. Así que si yo, por ejemplo, quiero representar un 1 en decimal, en el código binario natural, que era este que vimos anteriormente, yo ponía un 1. Pero si utilizo un BCD, sí o sí tengo que utilizar 4 bits. ¿Ok?
¿Este código es posicional? Sí es posicional, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere que sea posicional? Por ejemplo, en este caso, también este código se lo conoce como el código 8421, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere eso? Que esta columna siempre va a valer 8 en decimal, esta columna siempre va a valer 4, esta columna siempre va a valer 2 y esta columna siempre va a valer 1. Cuando tienen un bit activado, suma ese valor en decimal de este 8421. Por ejemplo, fíjense este de aquí. Tiene los 3 últimos bits activos, que hace referencia 1 más 2, 3 más 4, 7. ¿Sí? Fijémonos este de acá, el que vale 3. Tiene activo los 2 de la derecha, 1 más 2, 3. En el caso del 0, todos valen 0, no se activa nada y representa 0. ¿De acuerdo? Y finalmente este último, 9, fijémonos, tiene activo el 1 de la derecha y el extremo de la izquierda, 8. 8 más 1, 9. ¿Okay? Por eso decimos que es un código posicional. Ponderado, perdón, ponderado. Entonces, si quiero representar una cantidad, para terminar, por ejemplo, el 187, yo sé que en este caso necesito 12 bits. ¿Sí? Estos 4, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, representan el 1, el 8, copio de la tabla, si es que no me lo sé de memoria, por ejemplo, y el 7, 0, 1, 1, 1. ¿Okay? Entonces, esto es el 1, esto es el 8, y esto es el 7. ¿Ok? En este código, piece of cake, así lindo. Luego tenemos el código exceso 3. ¿Ya? El código exceso 3, igualmente voy a colocar acá esto, lo tengo para... Lo tengo para verlo mejor, como decimos. Ah, ya. Fíjense, este código exceso 3 es un código, ustedes me dirán, ustedes mismos se van a dar cuenta luego que es no ponderado. ¿Ok? Quiere decir que no respeta el peso posicional, no tiene un peso posicional para cada una de sus cifras, sus dígitos. ¿Cómo lo construyo? A partir del código BCD es mucho más fácil. Fíjense, tengo el código BCD en la columna del medio, y si le sumo 3 en decimal, que tendría este es el 3 en decimal, ¿verdad? Acá al 1 le sumo 3, pues el 4 en decimal. Este que es el 5, le sumo 3 y tengo el 8 en decimal. Por eso llamamos código exceso 3. ¿De acuerdo? Fíjense, el 7 más 3 pues, sería lo que es 10, pero bueno, no es el 10 en decimal, sino lo representamos como 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces es súper fácil de construir. De esa forma, como esa es su forma de construir, decimos que es un código no ponderado. Ahora, ¿qué otra característica tiene este código? ¿Ya? Normalmente los códigos, cuando hablamos de este tema, yo por ejemplo puedo decirle, no, a ver, descríbame el código exceso 3, digamos. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué dice? Es un código no ponderado, autocomplementario a 9, un código numérico, digamos, ¿no? Ya le di atributos, ya, por ejemplo. Ahora, no ponderado ya sabemos por qué, numérico también ya sabemos por qué, porque sirve para representar números, en este caso los decimales. Y ahora surge un concepto importante, que es el código autocomplementario. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que esta palabra viene de complemento. Ustedes saben que el complemento de una variable es la misma variable negada. Lo llamamos complemento, ¿verdad? Entonces decimos un código es autocomplementario cuando el complemento de esa palabra código, por ejemplo, a esto yo le llamo palabra código, ¿no? Esto es una palabra código.
¿sí? Son todos los códigos que componen un código, vale la redundancia. Entonces yo llamo con un código autocomplementario cuando una palabra código y su complemento suman n. Entonces yo digo que un código es autocomplementario. Autocomplementario a n, ¿no? En este caso. Ahora, en este caso decimos que el código BCD, o perdón, el código exceso 3 es complementario a una cifra en particular, que es 9. ¿Por qué 9? Fijémonos. Aquí está facilito verlo en esta porción de código de acá. ¿Sí? Fijémonos el 4. Ya sé dónde tengo esto, ¿no? 0, 1, 1, 1. ¿Sí? 0, 1, 1, 1. Este es el 4, ¿verdad? Ahora, yo digo, quiero obtener su complemento. Entonces, si complemento el 0, pues va a ser un 1. Si complemento el 1, va a ser un 0, 0, 0. Y eso yo sé que equivale a 5. ¿Sí? Entonces, 4 más 5, 9. ¿Sí? Por eso decimos que es autocomplementario 9. Porque coincide que este complemento justamente es el que hemos obtenido aplicando el método del exceso 3, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a fijarnos los siguientes códigos para ver si cumple la regla. Aquí, el 3, ¿será que es autocomplementario a este otro? Pues sí, ¿no? Donde vale 0, pues aquí vale un 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y aquí 3 más 6, 9. ¿Ok? Y tenía 5, 4 más 5, 9. ¿Ok? Siguiente código, lo mismo, ¿no? 0, 1, 0, 1, y aquí 1, 0, 1, 0. Es autocomplementario. Y 2 más 7, sabemos que vale 9. Siguiente, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, autocomplementario, y 1 más 8, pues 9. Y finalmente, 0 más 9, ¿qué les digo, no? Era 9. ¿Sí? Y el 0, 0, 1, 1 se convierte en, o bueno, es complementario con 1, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que este código entonces es numérico, porque representa el número, no ponderado porque la cifra, su código no obedece a un patrón o un peso posicional, y autocomplementario 9 porque una palabra código y su complemento suman, en este caso, 9. ¿Ok? Bien. Y eso más o menos lo trato de explicar aquí, ¿no? Resumido. Código exceso 3, autocomplementario, ya que la palabra código y su complemento suman n, en este caso 9. Bien. Llegamos a esta parte de acá, que es la otra clasificación que teníamos. Llegamos a los códigos continuos cíclicos. ¿Ya? Para explicar los códigos continuos cíclicos, aparece una palabra muy importante que decimos que es la adyacencia. Esto vamos a repetirlo hasta el cansancio cuando veamos mapas de Karnaugh y demás cosas, porque aquí se basa gran parte en esta palabrita de los temas que vamos a ver en la asignatura, que parezca raro. ¿No? Aquí hacemos referencia con la adyacencia. Decimos que una palabra código, el código que sea, por ejemplo, es adyacente a otra. Por ejemplo, fíjense, 0, 1. Esa palabra código eh, será adyacente a otra cuando varía en un bit. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos esto, por ejemplo, voy a hacer esto. Ah, mm, ya. Entonces, yo, por ejemplo, voy a comparar estos tres bits, ¿ya?
Ahorita tocamos eso que está acá. Está acá 101 y, por ejemplo, 001. En este código que dice, ¿esto es adyacente? Sí es adyacente. ¿Por qué? Porque la adyacencia, fíjense en la definición, dos palabras códigos difieren solo en un bit, son adyacentes. ¿Okay? Es decir, si solo difieren un bit, son adyacentes. Aquí solo difieren en este bit, ¿verdad? Lo demás es igual. Como solo difieren en un bit, por lo tanto es adyacente. Vamos a hacer con la misma código, pero aquí voy a decir que, por ejemplo, esto sea 1, 1, 0. ¿Será que son adyacentes? No, porque aquí este varía y este varía. Por lo tanto, este código, estas palabras no son adyacentes. ¿Ya? ¿Entendí? Entonces, si varía en más de un bit, las palabras código no son adyacentes. ¿Ya? Si varía solo en uno, pues sí son adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dicho esto, analicemos el código que hice hace un momento. Vamos a poner de color verdecito, ¿ya? Esta palabra código con esta, ¿son adyacentes? Sí, ¿verdad? Solo varía en este bit. Los demás se mantienen los otros tres. Por lo tanto, cumple con la adyacencia. Esta de acá con esta de acá, ¿cumple o no cumple con la adyacencia? Sí, ¿verdad? Solo varía en este caso en este bit. Por lo tanto, cumple la adyacencia. Este de acá con este de acá, estos tres bits son iguales y solo varía el primero. Entonces, cumple la adyacencia. Este de aquí con este de aquí, también cumple, solo varía en ese bit, solo varía en un bit, por lo tanto, cumple la adyacencia. ¿De acuerdo? Este de acá con este de acá, ¿cumple o no cumple? Cumple, porque solo varía igualmente en el primero. Es adyacente. Bueno, este es un código que me acabo de inventar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que todas las palabras código de este código que me acabo de inventar, el código digital es uno, por ejemplo, me acabo de inventar este código. Entonces, en todo ese código que solo tiene 6 combinaciones, todas las palabras código mantienen la adyacencia. Por lo tanto, yo digo que este código, por lo tanto, el código es continuo. ¿Ok? Entonces, es continuo porque todas las palabras código son adyacentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya entendimos lo que era adyacencia, ¿verdad? Entonces, todas las palabras código son adyacentes. Quiere decir que solo varían en un bit. ¿De acuerdo? Entonces, este código ya es continuo. Ahora, fíjense, pero que este código tiene otro nombre, ¿sí? Otra palabra que se llama cíclico. ¿A qué se refiere lo cíclico? Se refiere a que si analizo el mismo código, ¿de acuerdo? Y si la primera palabra código del código, valga la redundancia, y la última son adyacentes, también será un código cíclico. Entonces ahora voy a comparar. ¿Será que es adyacente el de arriba con el de abajo? Sí, ¿verdad? Solo varía en este bit. Este 0 se hace 1, lo demás se mantiene. Por lo tanto, cumple la adyacencia. ¿Ok? Por lo tanto, este código también es cíclico. ¿Ok? Perfecto. Ejemplo de código continuo y cíclico. Código Gray, ¿seguro lo han visto alguna vez? Y código Johnson, básicamente. ¿Ya? Vamos a empezar por el código Gray. Fíjense lo que dice. Es un código continuo y cíclico, no ponderado y reflejado. ¡Buah! Unas características, ¿no? Al código. Que de alguna forma, como existen tantos códigos, tienen que tener esos términos que identifiquen cómo se comporta ese código, ¿no? Entonces, a ver, el código Gray es un código. Bueno, primero le explico y luego vemos a ver si esto quedó ok o no. Bueno, porque ahorita seguro no lo podrían definir justamente por qué es eso, ¿no? Esta es la forma, le he puesto aquí una diapositiva, de cómo conformar un código Gray en este caso, independientemente de los bits que tenga.
¿Ya? Dice, la formación del código de n bits se realiza por reflexión del código de n-1 bits, repitiendo simétricamente las combinaciones de este, añadiendo a la izquierda un bit, será 0 en las 2 a la n-1 primeras palabras del código, y un 1 en las 2 a la -1 filas restantes, que es la parte reflejada. Buah. No se entendió nada, ¿no? Bien, entonces le voy a explicar un método más fácil, o bueno, aplicar ese método. Vamos a empezar con el código Gray de 2 bits, ¿de acuerdo? Bien, el código Gray de 2 bits entonces obviamente va a tener 2 bits, ¿no? Va a redundancia. Entonces supónganse que aquí, antes de esto teníamos un 0 y un 1. Sería la combinación posible con un bit, digamos, ¿no? O sea, si tengo un bit va a valer o 0 o 1, no hay más. ¿Sí? Entonces voy a usar eso, lo copio acá, fíjense. 0, voy a poner un 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conformo este código? Voy a poner aquí una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Voy a decir que es como un espejo, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que es un espejo. Por lo tanto, en un espejo ustedes saben que se va a reflejar lo que esté más cerca. Por lo tanto, aquí tengo un 1, y voy a tener un 0, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo un bit. Y el otro bit lo voy a completar con tantos 0, 1 que tengan. Por lo tanto, 0, 0, 1, 1. Esto es lo que decían las 2 a la -1 combinación, ¿verdad? ¿Ok? Y este sería el código Gray de 2 bits. Vamos ahora a ver el código Gray. Gray, no gay. Ahí alguien ya está. ¿Listo? Entonces, para el código Gray de 3 bits, utilizo lo anterior. Fíjense, voy a copiar tal cual lo que tenía yo antes. Utilizo el código anterior. ¿Qué hago? La misma metodología. Pongo un espejo y reflejo. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Y a continuación, ¿qué voy a poner? Exactamente lo mismo. En la primera mitad completo con ceros, en la segunda mitad completo con unos. ¿De acuerdo? Chilingo. El de 4 bits, lo mismo, ¿no? O copio esto y la primera mitad 0, la primera mitad 1. ¿De acuerdo? ¿Dónde utilizo esto? El código Gray. Seguro ustedes ya han usado el mapa de Carnot. El mapa de Carnot, si yo tuviera que poner un código en cada una de sus casillas, ¿no? Por ejemplo, aquí, variable A, B y C. Yo sé que esta casilla va a ser cuando C valga 0 y cuando C valga 1. Yo sé que esta casilla va a ser cuando A y B valgan 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Así poníamos, ¿verdad? En el mapa, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿esto qué es? Es un código Gray. ¿Sí? El código Gray. Ahora, ¿por qué lo utilizo el código Gray ahí? Seguramente que a alguien siempre se le ocurrió eso, ¿no? ¿Y por qué este código medio raro? ¿Por qué no ponen aquí el 0 y aquí ponen un 1? ¿No? No, porque ahí tenemos que utilizar el código Gray. Básicamente, ¿por qué utilizamos el Gray? Por esto de acá. Es un código continuo y cíclico. Es decir, aprovecha la adyacencia. Entonces, con eso nos aseguramos que cuando yo pongo aquí un 1 y un 1, ¿sí? Y los agrupo, ¿verdad? Para simplificar una variable, estoy aprovechándome de la adyacencia. Por eso le decía que la adyacencia es importante. ¿De acuerdo? A ver, fijémonos esa combinación, por ejemplo. Esa que acabo de hacer.
Esto en un min término sería, bueno, si no me están entendiendo no hay problema, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para el que me entiende, le va a ver que Oringer resuelve su duda. ¿Ya? Esto que es igual a B, C negado, ¿no? Pero ¿de dónde partió? Partió de A negado por B por C negado más A por C. C negado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, a ver, lo voy a hacer aquí arribita, ¿ya? A negado por B por C negado más A por B por C negado. Lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Sí o qué representado? Esta primera cantidad es lo que yo tengo aquí, es 1. Y esta segunda, obviamente, lo que tengo aquí abajo. Entonces eso es lo que tendría normalmente, ¿no? Una suma. ¿Sí? Ahora esa suma la voy a resolver. ¿Qué hacía? Puedo sacar un factor común, ¿verdad? Aprovechándome de lo que ya conozco. C negado va a ser igual a negado más. Ya sé que eso por álgebra de Boole es igual a 1, pues tengo B por C negado. Eso si lo hubiéramos hecho algebraicamente. Pero justamente para eso utilizo un mapa de Carnot, que me lo resuelve de manera gráfica. Pensé, obtuve lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me asegura el mapa de Carnot? Utilizando este código Gray me aseguro que las casillas que yo pongo juntas acá gozan de la adyacencia. Entonces alguien me puede decir, entonces cuando hacíamos el método algebraico para simplificar, ¿estábamos aprovechándonos de las adyacencias? Pues sí. ¿Okay? Entonces por eso le decía que la palabra clave acá son las adyacencias. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que ahora ya lo vamos a definir. Entonces el código Gray era continuo. ¿Saben por qué? Porque las diferentes palabras código son adyacentes. Fijémonos acá. Cada una de estas son adyacentes entre sí. Y cíclico porque la primera y la última variaban en un bit. No ponderado porque no tiene obedece a un patrón de un peso posicional. Y es reflejado, ¿por qué? Porque se reflejaba cuando poníamos ese espejo, ¿no? La primera mitad era el reflejo de la segunda mitad. ¿De acuerdo? O viceversa. Bien. Aquí está el código Gray de 3 bits, el código Gray de 4 bits. ¿Okay? Aquí fíjense, le he tratado de poner una línea roja, aunque no se nota muy bien, justamente para representar el reflejo, ¿verdad? Bien, esto ya lo van viendo ustedes en los videillos, ¿ya? De hecho, habíamos quedado que ustedes lo vean los videos y aquí resolvíamos solo los ejercicios. Pero me puse a pensar y yo le iba a decir, ¿y qué ejercicio si no le he dado ejercicio, no? Entonces, justamente por ello, les quiero mostrar el práctico, el primer práctico, ¿de acuerdo? Referido justamente a los códigos binarios, ¿ya? Me esperan un segundito, ¿ya? Por favor, un minuto, por favor, un minuto. El objetivo del práctico, identificar y utilizar los códigos binarios numéricos. Fíjense los que ya hemos visto, ¿no? BCD, Gray, Johnson, bueno, el Gray, ¿no? El Johnson no hemos visto. Código alfanumérico, códigos para la detección de errores como el paridad y el código HANA. Entonces aquí como cualquier práctico, ¿no? Es una secuencia de ejercicios para que esos conocimientos se afiancen. ¿De acuerdo? Entonces ya podrían ir resolviendo, ¿de acuerdo? Ya podrían ir resolviendo gran parte de ello, ¿no? Por ejemplo, acá dice, estos códigos, por ejemplo, rellenar esta tablita, dice aquí tiene un peso posicional. También pueden buscarlo por internet, por ejemplo, este Aiken, y ver cuál es su código, porque ya son códigos establecidos. ¿Quién define estos códigos, por ejemplo? Vamos a buscar aquí en internet para que se den una idea, ¿no? Perdón, Aiken
4. Ya, dice, el código fue desarrollado por Howard Hathaway Aiken. Todavía se utiliza hoy en relojes digitales, calculadores de bolsillo, pequeños dispositivos, bueno. Normalmente son códigos desarrollados por alguna persona, pero que los implementan obviamente los fabricantes, en este caso los dispositivos que utilizan para tratar la información, que son los fabricantes de computadoras, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la idea básica de esto. Entonces, por ejemplo, tiene una misma codificación, porque puede darse el caso de que un código, piense acá 2421, te digan, bueno, ¿cuál vida habilito? Digamos, ¿el primero o el tercero? Entonces, ahí viene la duda, ¿no? Pero ya sabemos que es un código establecido, no hay duda, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente aquí el que lo definió, Howard, se optó por algo, ¿ya? Optó por una forma. Entonces, en lo que tengan duditas, como en este caso, facilito encontrar la información ahí, ¿de acuerdo? Fíjense, este es otro código que no hemos visto, el 7421. Es un código posicional. Bien. Entonces, el práctico tiene así esas cositas medio de investigar en algunas partes puntuales. Convertir el código Gray a binario, convertir el binario a Gray, generar el código Johnson de 6 bits. Por ejemplo, aquí fíjense, tomando en cuenta los códigos, justificar si el código Johnson es continuo y cíclico. Entonces, básicamente, la explicación que hemos hecho hace un momento, explicar el por qué, digamos, ¿no? De dónde vienen esas definiciones. Y bueno, luego aquí vienen ya otras cuestiones propias a los temas que vienen, ¿no? Como ser el código alfanumérico y los correctores de error. ¿Ya? Aquí viene una tablita de las. Bien. En primera instancia, ¿dónde encuentran el práctico? ¿No? Nunca está de más explicarles esa parte, dónde encuentran el práctico. ¿Ya? Seguramente ya lo saben, ¿no? Pero siempre hay alguien que está nuevo en la clase. Así que bueno. Lo voy a cerrar. En el aula virtual, ¿verdad? Ya saben. Mientras ahora tengo el aula virtual para mostrarles algo y para responder una pregunta que hizo ahorita un compañero. Entonces, aquí en el aula virtual se encuentran pues básicamente todos los recursos, ¿no? Entonces, acabamos de ver la introducción a este tema, ¿de acuerdo? Ahí, básicamente aquí he copiado algo de las diapositivas, ¿no? Entonces, si ven las diapositivas es lo mismo que verlo por acá. Perdón, voy a abrir este tema. Perdón, ya. Entonces, fíjense, el trabajo práctico todavía no lo he... ¿Para cuándo lo ponemos? Dígame acá democráticamente, ¿para cuándo le ponemos de fecha? Todavía nos falta avanzar, digamos. Dentro de aquí a 2 semanas, ¿listo? Disculpe, ingeniero, ¿esa práctica va a ser para el primer parcial? Sí, sí, para el primer parcial. Falta harto, pero para el examen, pero ya lo importante es ir viendo los temas, digamos, ¿no? Que puedan ir ya resolviendo los prácticos y no se les junten las tareas y demás para al final del semestre, ¿no? Que siempre pasa eso. A ver, por ejemplo, voy a ver en mi calendario en el celular, ahora tengo 2 de noviembre sería aquí a 2 semanas. de noviembre, feriado. Vamos a ponerlo para el 4, ¿ya? Para que tengan 1 o 2 días más. Ok. Y así pasemos 2 clases
2 clases más y ahí ya puedan completar. ¿Listo? Ok, para el 4 de noviembre. Aquí como mi barrio. Porque siempre me olvido. Cuando terminamos la clase, sí lo hacemos al vivo. Fíjense que siempre le pongo la fecha límite, está aquí abajo, básicamente porque si no tienen problema, bueno, pasa esa fecha y ya no lo van a poder subir. ¿Ya? Lo que pasa es que otro semestre hemos tenido problemas que lo suben luego, y ya no lo puedo ver porque ya lo corregí en su momento, digamos. Entonces se hace complicado. Entonces con esta fecha límite usted ya no le deja subir, ¿no? Bien, si está el práctico, ahí. Bien, a ver, ¿me salió un error? Ah, ya está, bien. Ok, entonces ya tenemos ya la tareita. El examen, por si acaso, son cosas bastante parecidas, ¿ya? Es decir, el que hace el práctico, tranquilo, puede resolver los exámenes sin ningún problema. No necesita, eh, no necesita cosas aparte de eso, ¿ya? Entonces, fíjense, dentro de 15 días, prácticamente 16 días, el primer práctico. Nos falta avanzar cosas, obviamente, del práctico, pero ya lo vamos a ir viendo. La cosa es que lo vayan avanzando en lo que quieran. Bien. Ahora, ¿por qué igual entré al aula virtual? Por lo siguiente. Alguien preguntó si estaban grabando la clase. Sí. Yo particularmente no grabo la clase. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo videos yo colgados en el aula virtual. Entonces, fíjense, vamos a mostrar esto por última vez. Vamos a disculpar la lente. Entonces, en este primer video, por ejemplo, ¿qué tienen acá? Pues básicamente lo que hemos visto ahora, la misma explicación en principio. ¿De acuerdo? Fíjense a ver. Ahí está, código binario. ¿Se acuerdan lo que vimos del código GRE, exceso 3? Aquí está. Quizás está hasta mejor explicado, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí van a encontrar la misma información. ¿Ok? Entonces por eso básicamente no la grabo la clase, porque van a encontrar lo mismo que ya tengo en un video de acá. Se tendrían 2 videos que explican lo mismo. Tiene sentido. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, no hay auxiliar, ¿cierto? ¿O sí hay? Eso voy a averiguar, lo del auxiliar, porque en principio teníamos, pero no sé si habrá salido eso el anterior semestre. Como hubo el cambio de autoridades, no quedó muy claro eso, si al final se aprobó o no se aprobó. En principio sí, yo sabía que teníamos, ¿no? Pero voy a averiguarlo, por favor. ¿Ya? Les aviso. Ya, ingeniero, gracias. En el caso que no hubiera, le podemos decir igual al que dio el examen, rindió y demás, nos colabore, digamos, por lo menos unas sesiones antes de cada examen, digamos, ¿no? Unas 2 clases, digamos, antes de cada examen. Es igual les aviso oportunamente. Ahorita, ustedes saben, estoy de jefe de carrera, entonces es más fácil coordinar esos temas, digamos. Ok, bienísimo. Antes de terminar, les comento que va a haber como un concurso, seguramente ya lo iremos avisando. Va a haber un concurso para crear un logo de la carrera justamente de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. ¿Ya? Así que si alguien quiere participar, pues bienvenido. La única condición es obviamente un diseño hecho en computadora, digamos, ¿no? Si alguien dice, pucha, yo lo hago en papel,
ya difícil digitalizarlo, digamos, ¿no? Captar su idea, alguien, un diseñador que capte su idea, etc. Entonces, la idea sería ya un diseño qué sé yo, en Photoshop o en otro programa similar, ¿no? ¿Ok? Estamos buscando algún patrocinador más, por eso no lo hemos publicado todavía, en virtud de que tener asegurado un premio para el que gane, digamos, el concurso de logo, ¿no? ¿Quién lo va a definir? No voy a ser yo, va a ser un tribunal entre docentes o el consejo de carrera, quizás lo defina, eso ya vamos a ver igual quién lo define, ¿no? Pero normalmente siempre hay uno más bonito que otro, ¿no? Y es el que va a quedar, va a ser la imagen también de la carrera, porque nos falta un logo identifique, ¿no? Entonces eso le voy comentando, así que seguramente va a salir, se va a difundir eso, así que ya saben, pero yo se los paso de antemano, ¿ya? Entonces esa es la idea que tenemos acá, se los tramito porque ustedes son obviamente los estudiantes de este curso. Esa es la idea que tenemos de la jefatura, tratar de impulsar la imagen propiamente de la carrera. Más adelante ya le iré comentando, van a haber cursos que estamos planificando igual interesantes, sí cortitos y bonitos, digamos, para que puedan ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Sabemos que meter un curso pesado es complicado porque tienen las materias también, ¿no? Pero ir metiendo cositas que van tapando a veces los huecos que no se ven en las asignaturas, ¿ya? Entonces tratar de cambiar eso a veces en la asignatura es complicado, ¿no? Pero sí un cursito quizás adicional pues, nos pueda beneficiar. ¿Ya? Entonces le iremos explicando eso. Así, a medida que vayan pasando las clases, le voy informando a ustedes de primera mano, ya que ustedes están en este curso. ¿De acuerdo? Bienísimo. Para los que se han dormido, levantarse, hemos terminado y nos vemos el siguiente